Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y seguimos conversando con Diego Paul Zaldumbide a propósito de lo ocurrido en Ecuador en las elecciones de este 11 de abril. Diego Paul, hay una cosa que es muy importante. En la estrategia y en el relato político de Guillermo Lasso se nota un cambio porque él es de convicciones conservadoras, incluso militante Opus Dei, lo ha dicho abiertamente, es decir, no podemos decir que estamos exagerando o mintiendo. Pero en la segunda vuelta parecería que él acude a una estrategia y dice, he entendido y he aprendido y ahora puedo hablar con homosexuales, puedo hablar con feministas, con ambientalistas y voy a cambiar. Esto también implicó, por ejemplo, un apoyo de quienes no creen en él desde sus convicciones religiosas y filosóficas. Por lo menos le sirvió para bajar esa incertidumbre o esa confrontación con ese grupo. No bajar la incertidumbre, pero sí bajar el nivel de confrontación con esos diversos grupos. Ahora, su estrategia también fue interesante. El llegar a hablar del color de unos zapatos, que es algo completamente intrascendental para todos, pero que efectivamente se enganchan tanto desde un símbolo positivo para su campaña, como tratar de posicionarlo también como un símbolo de ataque para la campaña adversaria, y finalmente no se habló del candidato. Es una campaña sin candidato en el siguiente elemento. Normalmente el candidato lo que hace en una segunda vuelta, particularmente, es tratar de llegar a todos los sectores de la manera más amplia y, en efecto, demostrar quién es. Acá lo que hace es cerrarse completamente, ir a espacios absolutamente controlados, inclusive a nivel de territorio, en sus giras y en sus temas, a espacios absolutamente controlados, ya no más allá del tema de salud que estamos viviendo en este momento, ya no a grandes concentraciones, ya no a temas tradicionales desde la política, sino a espacios establecidos con ciertos niveles de control. ¿Quiénes son los participantes que entran? ¿Cuáles son las preguntas que se habla? ¿De qué no se habla? ¿Y cuáles son esas características? Para dar la sensación de que en efecto está en territorio. Pero también para no exponerse, porque efectivamente él no acudió a medios de comunicación que le pudieron haber sido, digamos, adversos por tropezar en alguna pregunta. Precisamente por eso. Entonces, eso es lo que se establece como una campaña sin candidato. Claro. En el sentido de que el candidato ya es una figura que tiene ciertas características, ciertos parámetros, y de ahí no te sales. O sea, es una marca más que una figura. Y por lo tanto, es bien difícil hablar de marcas, y ahí ya es un tema yo sé personal, que ahí no vamos a coincidir. Exactamente, yo no creo en el marketing político para empezar. Pero más allá de eso, en efecto sí controlan ciertos elementos de la imagen del candidato. Y cualquier cosa que contradiga o que exponga eso, simplemente no se hace. Porque, por ejemplo, y en eso él muy disciplinado también. Nunca aceptó entrevistas ni tampoco se expuso a espacios donde podía debatir abiertamente. Es decir, la única que le vi sentado frente a personas, digamos, que no eran sus contradictores, fue en un programa de televisión donde estuvo con emprendedores y con innovadores, que más o menos están sintonizados con su lógica. Pero la otra parte de la pregunta tiene que ver con que Guillermo Lasso efectivamente llegó auspiciado por el Partido Social Cristiano y en segunda vuelta escondieron a Jaime Nebot, porque quizás era una persona que le perjudicaba para captar votos de los sectores que contra él tienen muchas críticas, como por ejemplo el movimiento indígena. Y particularmente en la Sierra Central, precisamente por eso. Y en eso también es parte de esa estrategia que se establece. No solo la figura de él, la propia alcaldesa de Guayaquil también iba a algunos elementos, pero ya no tenía el mismo nivel de participación. Y de protagonismo. Que en la primera vuelta. Así es. Ahora, eso también con la necesidad de establecer esa figura de liderazgo que se apuntala sola, por lo menos para el tema del imaginario social. Entonces ahí hay varios elementos que tratan de establecer precisamente esto, y todo lo que no suma sencillamente se descarta. Y es ahí en donde se ve una disciplina bastante efectiva también del propio candidato e inclusive de los voceros, quienes bajan completamente el perfil, y a través de redes sociales también se trata de activar a otro tipo de voceros que no son el típico político, pero tampoco el influencer. Pero te pregunto una cosa, Diego Paul, porque a propósito de esto escuchamos, y me imagino que tú también escuchaste una entrevista de Alfredo Serrano con Jaime Durán Barba, y él habla que incluso el problema que tuvo en su momento Augusto Barrera para ser alcalde de Quito fue que salió prácticamente el ser el mayor protagonista Rafael Correa. ¿Crees que eso también puede haber pesado en la candidatura de Andrés Arauz en esta ocasión?
con matices también en esa parte. Porque la candidatura de Andrés Arauz tiene un crecimiento, es definitivamente gracias al correísmo. En otras circunstancias, otro hubiera sido el escenario. Entonces, sí, tiene una importancia muy grande. El tema es que esa base no era suficiente. Y esa base, aunque tiene un crecimiento entre primera y segunda vuelta, aunque existe ese crecimiento, que es decir, que sí se llega a otros sectores, yo no diría que el actor político determinante es Rafael Correa frente a este resultado final. Por lo menos no desde el lado de Andrés Arauz. Desde el lado de la incertidumbre, del ataque, sí, lo que se planteó desde la campaña de Guillermo Lasso. Es ahí en donde se trató de atacar muchísimo, pero aún en eso, con muchísimos matices, porque los ataques sumamente segmentados y bien estructurados. No se ha hablado de temas de salud, no se habló de temas de educación, de temas de conectividad, etcétera, etcétera. Precisamente tratando de generar ese contraste completamente negativo. Y no también reconocer algunos de los otros elementos que siguen dando vigencia hoy por hoy al correísmo. Y otro elemento que es muy importante para ir pensando en prospectiva política tiene que ver con que generalmente una elección define al ganador, pero también define la proyección de quienes en el futuro podrían ser los contradictores y también los sucesores. Lo vivimos con Guillermo Lasso. Fue el perdedor en el 2017 y ahora es el ganador. ¿Podría pasar lo mismo de que ahora Andrés Arauz sería el potencial candidato y al mismo tiempo el potencial ganador en el 2025 en esta ocasión? Es un poco más complejo eso. No necesariamente el segundo llega a primero en las siguientes elecciones. Nuestra cultura política no obedece a eso. Te cito, por ejemplo, en Guatemala hasta hace 6 años, más, hasta hace 8 años, en Guatemala sí existía esa tradición de que el segundo llegaba a ser el primero. Y al punto que en los grupos focales los participantes decían, ya le toca. Entonces, dentro de su cultura sí estaba esa idea de marcar una carrera y esa posibilidad. No es nuestro caso. Pero en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos en la historia algunos, por ejemplo, Sixto Durán Ballén, tenemos el caso de Rodrigo Borja y, por ejemplo, el mismo Guillermo Lasso. Pero también existe ese gran paréntesis de 10 años que rompe con todo. Y rompe tanto con todo que, en efecto, gran parte de la población joven que en este momento vota a favor de Guillermo Lasso, no tiene un hito de comparación. Entonces es ahí en donde están estos elementos que hacen que no sea tan necesario el tema del ya le tocará o está sembrando para el futuro. Sin duda, se trata de un cuadro muy interesante, que tiene posibilidades reales. Y que tiene un largo devenir temporal, además, ¿no? Hoy por hoy, en efecto. Además, es una persona joven que tiene esa posibilidad de establecer todos estos elementos que tú señalas. Sin embargo, también viene esa necesidad de construir nuevos perfiles de liderazgo. Y nuevos perfiles de liderazgo, no solo hablo de las personas, no hablo de delfines políticos o de esta idea de herederos o ungidos, sino de la posibilidad de establecer precisamente elementos de consenso, no solo para la sociedad en general, sino también dentro de las propias organizaciones políticas, en donde esté esa posibilidad. Entonces, este momento tenemos el retorno de varios líderes políticos de décadas pasadas que este momento llegan con posibilidades fuertes de gobernabilidad y gobernanza para establecer también su posición política en el tablero nacional. Sin duda, pero inclusive ellos llegan ya influenciados por nuevos elementos del contexto y de la coyuntura que hará que tengan que rever inclusive sus propias prácticas tradicionales. Y sus conductas políticas, y además. Te quería hacer una pregunta que también es muy importante señalar. A pesar de toda la poca credibilidad que tiene, del desprestigio que tiene como gobernante Lenín Moreno, en las 2 últimas semanas salió a las calles, salió a encontrarse con la gente y salió incluso en medio de la gran disputa que fue lo de las vacunas. ¿Crees que esto contribuyó en algo o crees que efectivamente el mayor beneficiario del triunfo de Guillermo Lasso es también Lenín Moreno? En términos personales, como Lenín Moreno, con un nivel de aceptación menor al 10%, es decir, un 90% de rechazo, es bien complejo que llegue a tratar de capitalizar algo. Inclusive dentro de esta comunicación política gubernamental. Recién estuve en la provincia de Manabí y había un letrero gigante que ponía una cantidad, no sé cuántos millones invertidos en obras para Manabí, no sé qué.
pero luego de una carretera hecho pedazos. Entonces, destruida. Claro, sí. entonces, ¿dónde está también esa coherencia dentro de, si se supone que esta inversión, por qué yo estoy viendo algo completamente diferente? Claro, claro. Entonces, desde ahí es difícil llegar a capitalizar algo en sí. En efecto, pudo haber salido un poco más. El tema de las vacunas también sirvió para bajar el nivel de confrontación político, al sentido en que pese a que son poquísimas las vacunas que nosotros hemos recibido como país, sí se trató luego de tener una lista de privilegios, que literalmente fue así, entre quienes fueron los primeros vacunados, a un periodo de más democratización de estas claro, vacunas. Claro. Y en todo lado. A nivel de grupos focales, de encuestas, gente que dice ya este momento, sí, en mi familia ya alguien se vacunó. Claro, entonces eso también sirve para establecer un contraste en el, no solo se vacunaron algunos privilegiados, sino que también existe este otro lado. Ahora, veamos qué tan sostenible es. Claro. Porque una vez que han pasado las elecciones, también implica establecer un plan de vacunación que ha sido reconocido por el propio gobierno que no existe. Claro, y para finalizar la última pregunta, Diego Paul, porque es importante. En la lógica tradicional, ¿crees que efectivamente después de esto viene y se está planteando el Ecuador la posibilidad de una reconciliación? ¿O es que crees que esta factura, esta distancia muy corta que hay entre los que perdieron y los que ganaron, puede mantenerse en el próximo gobierno? Creo que es necesaria esa posibilidad de unificación. No va a existir una luna de miel. No es que gana y ya perfecto, vengan todos, no seamos ingenuos con esa posibilidad. Sin embargo, sí es necesario plantearlo como una parte real del discurso político. Vamos a ver al verdadero Guillermo Lasso de aquí en adelante, porque las campañas también es una representación. Hay un libreto, un guión detrás. Sí, ese es uno de los grandes retos que tiene ya, no solo como gobernante a partir del 24 de mayo, sino inclusive durante estos días de transición hasta llegar a ese momento. El verdadero Guillermo Lasso, no sé si es que existe como tal, me refiero allá a los términos de práctica política, de coherencia con su historia de vida, sino que ¿dónde queda esa posibilidad de establecer ese diálogo, esa apertura real que trató de establecer en la campaña política? Ahí van a existir elementos de contraste y evidentemente será la ciudadanía quien esté atenta precisamente a eso, pese al voto de confianza y pese al voto de posibilidad de ser sorprendidos gratamente. Vamos a recordar aspectos como los 100 primeros días de gobierno, que para mí es otro de los mitos graves de América Latina, como que en 100 días se puede realizar algo. Sin embargo, va a tener también esa presión. Y dentro de eso, más allá de los 100 días, ¿qué va a pasar a octubre, por ejemplo, de este año? Cuando ya vaya consolidando y afianzando su relación política desde el Ejecutivo, pero también en territorio. Claro, esa distribución con la Asamblea, y eso tendrá otro espacio también de análisis. Se nos fue el tiempo. Gracias, Diego Paul, por atender esta invitación a conversar. Evidentemente el tema da para mucho más. Estamos aquí pendientes porque obviamente hasta el 24 de mayo, día en que se posesione Guillermo Lasso, tendremos muchas oportunidades para hablar, pero también algunos acontecimientos que en el camino irán surgiendo. De esto estaremos aquí pendientes. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.